Les comentaba en el corte anterior que hoy es 20 de mayo, Día de la Radio en Venezuela. Felicitaciones a todos los que, bueno, formamos principalmente parte del equipo de Radio Sintonía, amigo Giancarlos por su excelente labor, a Trinidad que está en las tardes, a la doctora Ana Mireya en la presidencia de la estación, la querida amiga Toti López Pocaterra en la coordinación de producción y todos nuestros compañeros de Radio Sintonía, que bueno, nos une esta pasión definitivamente, ¿no? Cada 20 de mayo se celebra el Día de la Radio en Venezuela en conmemoración a la primera transmisión radiofónica que se hizo en el país en 1926 durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, cuando salió al aire la emisora Aire, así se llamaba. A pesar de Venezuela atravesar una etapa de poco progreso durante el tercer periodo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, Caracas sorprendió con el novedoso avance. La radio, la cual nació bajo el sistema de amplitud modulada, cuya característica principal era alcanzar largas distancias y sigue siendo, por supuesto, una de sus grandes características. Si bien es cierto, la radio AM no tiene esa calidad particular de la radio FM, sí tiene algo que la radio FM por su naturaleza no la va a poder superar, y es precisamente el alcance. Una radio AM de Caracas perfectamente, dependiendo por supuesto de la calidad o de la potencia del transmisor, puede escucharse en distintas ciudades adyacentes, es decir, puede escucharse por ejemplo en Barlovento, puede escucharse en Chis de Caracas. A nosotros mismos tenemos audiencia en lo que es el estado Carabobo, ¿okay? Puerto Cabello, nos han comunicado, nos han escrito, nos han llamado de inclusive Choroní, zonas del estado Aragua. Esa es la magia de la radio AM. Inclusive hay otras emisoras que pueden escucharse en otros estados. Aire, fundada por el coronel Arturo Santana, cumplió así la primera función radial, entrando en acción con sistemas de antena. Su programación, no tan variada para el momento, transmitía noticias publicadas en el Nuevo Diario y la música de pianola. La programación nocturna se basaba en la música de la banda dirigida por Carlos Bonet y una orquesta criolla bajo la dirección del maestro Pedro Elías Gutiérrez. Además de ello, se ofrecían espacios de comedia de los hermanos Álvarez Quintero, charlas humorísticas con Rafael Guinat, incluyendo también óperas ofrecidas por cantantes venezolanos, guitarristas y otros. Además, también debemos aquí acotar, ¿no? Lo que eran las radionovelas, ¿no? Importantísimo, que durante mucho tiempo, no sé si todavía Ulchola las tiene activas, pero estuvo inclusive en los primeros años del 2000, ¿no? Todavía activa las radionovelas y definitivamente pues tienen su magia particular. La radio en Venezuela desde un principio significó una esperanza. Caracas era una ciudad muy pequeña donde no había nada que hacer. Entonces el atractivo de oír la radio era muy grande, pero también había muchos temores. Estábamos bajo el régimen del general Juan Vicente Gómez y a pesar de que los pioneros de la emisora Aire fueron el coronel Arturo Santana y un hijo de Juan Vicente Gómez, le tenían mucho temor a lo que podía pasar con la radio. Aire era una radio muy sencilla, como era el país, muy romántica, muy musical. Para haber sido radiodifusor, tuve que ser primero radioyente y no un radioyente común y corriente, sino un fanático de la radio. Esto lo comenta acá una persona que ya le vamos a decir quién es en esta nota que estamos leyendo y compartiendo con ustedes. La imaginación es el poder que tiene la radio. A diferencia de lo que se ve hoy en una telenovela o en una película, en la radio uno se imaginaba todo. Los protagonistas, la selva, el río. Hablamos de las radionovelas y claro, al ser radio, pues se apelaba mucho a los sonidos, ¿no? Es algo muy difícil de explicar, a lo que solo se puede entender dentro de algunos adultos contemporáneos de los que oyeron esa radio. Claro, porque uno habla de esto y si hay una persona de 23 años escuchándonos en este momento, viéndonos, nos va a decir, bueno, más o menos, ¿de qué estás hablando tú? Porque son personas totalmente visuales y digitales, es decir, no tienen esta referencia, ¿no? Ese fue el comienzo y entonces la gente, pues nada, comenzó a volverse, ¿no?, aficionada a la radio y a la programación que fue evolucionando.
De Aire pasó a Broadcasting Caracas y luego las numerosas emisoras que fueron apareciendo como Radio Difusora, Radio Venezuela, dial 790M por cierto, La Voz de la Esfera, que así se llamaba Radio Continente, que también quedaba en estas instalaciones, en este edificio, mejor dicho, La Voz de la Filco, después de Radio Libertador, La Voz del Táchira, Ecos del Torbes, Ondas del Lago. En el interior surgen muchas estaciones y la programación era bastante variada, muy distinta a, bueno, como es ahora. Bueno, esto tiene que ver parte, ¿no?, del surgimiento de la televisión y todo eso, pero estaba bastante variada para la época, ya que cada estación tiene un estilo diferente y segmentado, claro, sobre todo en los años 80, 90, también con la aparición de la FM, la radio buscó segmentarse y es cuando surgen las emisoras juveniles, que es la emisora romántica, la emisora de salsa, la emisora adulto contemporáneo, y fue una estrategia que evidentemente funcionó, ¿no?, como medio, sobre todo a nivel publicitario. A comienzos de la mañana, pues está el típico noticiero, después programas de entrevistas, ese fue como, digamos, el patrón, ¿no? Las tertulias, que eso todavía pues se conserva no solamente en la radio venezolana, sino en la radio general, y en la tarde estaba, por supuesto, el bloque de las radionovelas, 5 o 6 durante toda la mañana, ¿no? Estuvo también un pianista, Aníbal Abreu, como organizador, así que bueno, fue parte, ¿no?, de la dinámica de la radio y sobre todo con mucha fuerte presencia de las radionovelas. Casi todas las estaciones tenían auditorios donde recibían a las grandes orquestas, qué maravilloso esto, a los artistas internacionales o nacionales que se presentaban en el país. También se hacían programas de concursos como el famoso Galerón Premiado de Rafael Guinat, donde el público, inclusive del interior del país, mandaba sus reclamos. Bueno, eso ha quedado como parte de estructura de muchos programas, ¿no? Y forma parte del espíritu de la radio, que es esa participación en caliente de la ciudadanía. El ciudadano común siempre se sintió mucho más cerca a la radio que a la prensa y que a la televisión. Eso ciertamente es así. De todos los medios, la radio siempre, siempre ha sido la más cercana porque, digamos, tiene menos barrera, ¿no?, en esa posibilidad que tiene el ciudadano de comunicarse, bien sea para una denuncia, para hacer una invitación, para dar a conocer inclusive algún proyecto. Es precisamente la radio la que más puertas le ha abierto a los emprendedores, ¿no? Por decir un ejemplo en relación a esto, sobre todo las radios regionales, una radio, por ejemplo, en los Altos Mirandinos, una radio en Barlovento, en Río Chico, tiene mucho contacto precisamente con los ciudadanos de la zona en cuanto a las noticias de la localidad y al apoyo de los comerciantes y de los establecimientos de ese sector. Es decir, tiene una naturaleza muy local, ¿no? Entonces, bueno, contaban aquí con una programación muy variada, como bien les comentamos. La radio también tuvo sus buenos programas humorísticos. Estábamos aquí hablando de figuras como Carlos Fernández, René Esteves y Tomás Enríquez, los grandes productores de shows humorísticos y musicales, así como las figuras que nos alegraban con sus ocurrencias, Amado Dayán, Charles Barry y Don Tito Martínez. Es decir, muchas de estas figuras que conocemos de la televisión pues provienen de la radio. Y con respecto a los programas humorísticos, inclusive en finales de los años 90 en Radio Sensación, cuando existía el programa Chéverísimo, los que tienen mayor de 30 años saben de qué les hablo, pues había esa versión radial de este programa en Radio Sensación, creo que se llamaba Carrusel de la Risa, algo así, y era muy interesante porque tú tenías, ¿no?, esas dos formas de conectarte con el humor. Mucha gente pensó que la televisión acabaría con la radio. Es lo mismo que se está pensando ahora de las redes sociales, que las redes sociales van a acabar con la radio. Y en realidad le dio un buen golpe, pero no acabó con ella. La tecnología del satélite por televisión ha cambiado un poco esa parte de la emoción deportiva que sentíamos en la radio, pero igual este sigue teniendo seguidores. Y efectivamente es el gran análisis, ¿no?, que se hace en estos días o en estos años con el impacto del Internet, de las aplicaciones y de las redes sociales, pero
hay grandes diferencias, ¿no?, entre lo que es la radio formal, convencional, y lo que puede ser una cuenta o un canal en una plataforma. Ya vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Los narradores tradicionales de béisbol y de boxeo siguen teniendo sus seguidores en radio y muchos anunciantes también. A pesar de la televisión, la radio sigue siendo el medio más caliente, más inmediato, más cercano a la gente. Se habla de nuevas tecnologías, ya las conocemos, se habla de la automatización de los estudios de las emisoras donde ya no se necesita a ciertas maquinarias. Pues esto es una información que está, bueno, en la página de la Fundación Bigot, excelente referencia. Realmente la radio, si la vemos a nivel global, tiene una importante presencia en las redes sociales. Hay muchas emisoras que, bueno, ya tienen inclusive su transmisión perfecta en YouTube. Estábamos hablando precisamente de cómo X, de cómo TikTok ya tiene presencia en los Smart TV, y ese, digamos, es el camino de la radio, es decir, conservar todo esto, toda esta estructura, toda esta esencia, pero llevarla precisamente a estas plataformas. ¿Por qué? Porque la radio, a diferencia de lo que puede ser un influencer, y ya lo estamos viendo por allí con ciertos personajes que mandan a comer ciertas cosas, ciertas figuras que dicen cosas, inclusive figuras de reconocida trayectoria, figuras que han gozado del respeto, de la admiración del pueblo venezolano, caen de repente en medio de la informalidad, ¿no?, de estos podcasts o de estas herramientas que usan los influencers o algunos influencers, para no generalizar, en ciertas imprudencias. Por ahí hay una noticia, y ustedes saben cuál es, de una persona que, bueno, se extralimitó en sus comentarios, pero es que forma parte de eso, ¿no? De ese exceso de libertad que a veces nos dan las redes sociales. Lo bueno de la radio, lo que caracteriza a la radio, es que aquí todo está estructurado, todo tiene un orden, todo tiene una norma, y evidentemente para estar acá, pues uno requiere de información previa, de estar preparado, de saber qué decir y qué no decir, más que todo por un ámbito legal y por un ámbito de responsabilidad. En estos momentos donde hay un boom de podcasts, un boom de influencers, es cuando la radio toma su mayor valor precisamente en ámbitos de responsabilidad y de ejemplo, porque estamos aquí haciendo un espacio, pero no sabemos quiénes nos están viendo, y sobre todo hay una población bastante vulnerable, y aquí lo hemos hablado en nuestro programa, que son los adolescentes, que son los niños, y es allí cuando tenemos que ser más responsables de lo que decimos. Por eso es que hay tantas presiones en estas aplicaciones como Instagram y TikTok con respecto a los contenidos. Yo que llevo redes sociales estoy notando como, por ejemplo, TikTok está severa con los contenidos. Hay ciertas noticias que no se han podido publicar porque precisamente con el tema de los retos y de las viralizaciones, pues el filtro es bastante rudo y es bastante severo. La responsabilidad, el orden y la estructura es algo que siempre ha estado, por supuesto, en la radio, y es cuando debemos estar haciendo mayor hincapié, ¿no? Aquí tenemos otro artículo también interesante, y es la importancia de la radio en los países en vías de desarrollo. Un artículo del 2020, pero vigente igualmente, es de la página ayudaenaccion.org. ¿Sabían que todavía el 49% de la población en el mundo no tiene acceso a Internet? En la era de la información y la tecnología, la radio, con sus más de 100 años de antigüedad, sigue siendo el medio preferido, ¿no? Aquí me disculpan la pausa, pero estaba haciendo zoom porque las letras están muy chiquitas. Y es que en ningún otro medio tiene su alcance y cobertura, lo que le estábamos comentando anteriormente, siendo además el único al que la mayoría de la población puede acceder. La radio ha tenido y tiene un papel determinante en el desarrollo de las sociedades y sigue teniendo gran importancia en los países en vías de desarrollo. La radio como acceso a la información, bueno, tuvimos hechos, ¿verdad? Como el 23 de febrero, las Torres Gemelas, las últimas elecciones, o el partido en el que el equipo favorito pues ganó. La radio como medio de acceso a la información ha estado presente en estas circunstancias. Pero ¿qué hace que sea la radio un medio especial? Bueno, es democrática, la radio no distingue de clases, permite que cualquier persona con independencia de su nivel educativo
y socioeconómico acceda a la información, y esto precisamente lo permite sobre todo el estar, ¿no?, en señal abierta, es decir, aquí tenemos una audiencia bastante diversa que nos pueden escuchar en sectores muy humildes, como nos pueden escuchar en sectores de mayor poder adquisitivo. Es de bajo costo, evidentemente, aunque tiene su costo en comparación con lo que puede ser llevar también un canal de televisión, pues sí, es de bajo costo, inclusive se puede hacer para el usuario de forma más fácil, es inmediata. Esta quizás es una de sus características más notables, ya que permite que la información llegue de forma rápida al oyente. Una de las grandes ventajas de la radio en esta era de fake news, ¿no?, y de bulos, es que se hace la verificación, es decir, cualquier cosa no puede ser noticia en la radio. Por esa misma responsabilidad, lo que sale está validado con distintas fuentes, ¿no? Es flexible al necesitar solo uno de los sentidos, el receptor puede consumirla mientras está desarrollando otras tareas, también es móvil y permite al oyente escucharla en cualquier lugar. Evidentemente, lo visual tiene poder hoy en día, pero aún se mantiene lo que es el formato audio, porque evidentemente si estamos en nuestro computador, sobre todo en esta era de teletrabajo, el poder escuchar, es decir, o disfrutar, mejor dicho, de contenidos que no nos obliguen a distraernos visualmente es muy valorado hoy en día. La radio, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su formato, permite eso. Hay mucho podcast o hay mucho contenido en las redes muy bueno, pero requiere de precisamente la visualización permanente. Es creíble por delante de la televisión y la prensa escrita, es el medio de comunicación con mayor credibilidad, sigue siendo el medio con mayor alcance, permite llevar la información incluso a las comunidades más lejanas. Así que bueno, tienen todo este artículo muy interesante por demás, que bueno, se nos va a llegar aquí la 1 de la tarde y mi querida Lucy pues me va a mirar así como con ojos de molestia. Pero bueno, es un día en el que lo celebramos con muchísimo ánimo, con muchísima alegría, y evidentemente también es propicia la ocasión para que usted sienta a la radio de una forma cercana. Si usted tiene una idea, un mensaje, un proyecto, la radio es una excelente herramienta para que usted lo transmita. Aquí particularmente en Radio Sintonía nos sentimos apoyados y usted tiene una ventana para dar a conocer su idea, su proyecto. Entérate de lo más actual, con la mejor compañía y la mayor energía. Es Café Vital, el sabor de la actualidad con